una parábola muy conocida, ¿verdad? Aproximadamente hace unos 2 meses, yo la calculo 2 o 3 meses, pues me paré en la noche al baño y cuando fui de regreso a acostarme en mi cama, yo escuché que alguien hablaba y yo de momento pensé que era mi mamá que estaba hablando dormida porque vi el reloj y eran las 12 de la mañana. Y pensé, mi mamá creo que está hablando dormida porque empecé a oír así como voces de mujeres. Y entonces, pero entonces escuché una voz fuerte que dijo, pero es que ella está aquí. Así dijo. Y yo dije, ¿quién, no? Lo primero que se me ocurrió preguntar, ¿quién? ¿Pero quién está aquí? Yo escuché, era una voz femenina que dijo, pero así, apresurado. De fondo se oían así como que voces y dijo así, dijo, pero es que ella está aquí. Y yo pregunté, ¿quién? ¿Quién está aquí? Y entonces esa misma voz dijo, el que es santo. Dijo, el que es santo. Y eso fue todo. Yo me quedé así. En ese momento me puse a orar y a mí se me vino la parábola de las 10 vírgenes, precisamente en ese momento. Yo estaba despierta, no estaba dormida, escuché eso y supe que se refería a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Supe que era eso, porque ¿quién es el que es santo? Jesús. Jesús es el santo. Entonces sabía que se estaba refiriendo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no dijo, es que va a venir, no dijo, es que ya viene, dijo, ya está aquí. Dijo, pero es que ya está aquí. Quiere decir que el Señor Jesucristo ya no tarda. Amén. Tiene todas las generaciones en la vida del cristiano, siempre se ha predicado la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y siempre el cristiano ha vivido y ha muerto con esa esperanza, ¿verdad? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos decir, no, pero es que siempre han dicho lo mismo, ya desde hace más de 2000 años siempre se ha predicado lo mismo, ¿verdad? Que ya Cristo viene y no viene, ¿verdad? Pero tenemos que ser apercibidos de los tiempos en los que estamos viviendo y tenemos que aprender a discernir los tiempos. Y yo sí creo que, bueno, no sé hasta dónde Dios nos deje vivir, pero probablemente nuestra generación sea la generación que vea, que viva lo que es el arrebatamiento de la iglesia, por lo que estamos viviendo, ¿verdad? La ciencia ha aumentado, hay rumores, con eso ha habido, ¿verdad? En otras épocas también rumores de guerras, pero lo podemos apercibir y nosotros como hijos de Dios lo podemos sentir en nuestro espíritu. Yo no sé quién de aquí lo sienta, ¿verdad? Que ya Cristo viene. Entonces vamos a estudiar un poco esta parábola, que es la parábola precisamente de las 10 vírgenes. Vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando a partir del capítulo 25, versículo 1. Dice así. Vamos a ir leyendo. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros,
id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras y vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Aquí en el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. En este primer versículo vemos que habían 10 vírgenes, y vemos que todas sabían que el esposo iba a venir, ¿verdad? No desconocían que el esposo venía, todas tenían ese conocimiento. Entonces aquí nosotros podemos discernir que estas 10 vírgenes inclusive pueden ser cristianos, ¿verdad? Gente que se dice cristiana. ¿Por qué? Porque dice que todas salieron a recibir al esposo, es decir, sabían que el esposo iba a venir, tenían ese conocimiento. Dice, sí, pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Es decir, todas tenían ¿qué? Lámparas, ¿verdad? ¿Ustedes qué entienden por lámpara? ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que todas tenían sus lámparas? Y por lo que nosotros podemos discernir en estos versículos, todas salieron con sus lámparas y todas tenían aceite, ¿sí? O sea, las 10 vírgenes tenían lámparas y tenían aceite, pero las insensatas únicamente se conformaron con el aceite que llevaban sus lámparas, mas las prudentes dice que llevaron aceite extra. O sea, dice que tomaron vasijas y llevaron aceite, es decir, no únicamente llevaban el aceite que tenían en sus lámparas, sino llevaban un aceite extra. Por eso dice aquí: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, tenían en sus vasijas, llevaban aceite. ¿Y por qué podemos concluir esto? Dice en el versículo, vamos a avanzarle un poquito y luego nos regresamos. Dice en el versículo 8, dice: las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, estaban encendidas, ¿verdad? Pero ¿qué iba a pasar con ese aceite que tenían? Se iba a acabar. Entonces, al acabarse, se iban a apagar sus lámparas. Pero las prudentes llevaban ese aceite, pues vamos a nombrarlo así, un aceite extra, ¿verdad? Con las cuales, pues si se les acababa el aceite que tenían en sus lámparas, iban a ponerle más aceite y ya no se iban a apagar sus lámparas. Acá si nosotros estudiamos esta palabra del Señor, nuestras lámparas, las lámparas, dice la palabra del Señor aquí en la cita, Mateo 5:14, que nosotros somos la luz del mundo. Es decir, la lámpara nos podemos considerar que somos nosotros mismos, porque nosotros somos esa lámpara que debe de alumbrar a este mundo, ¿verdad? Pero el aceite, ¿qué es el aceite? El aceite debe de ser esa llenura del Espíritu Santo, debe de ser esa comunión con nuestro Dios. ¿Cómo podemos decir que es el aceite? El aceite es algo que nos debe de llenar, que nos llena, que llena todo nuestro ser, pero ese aceite, ¿cómo se produce? A través de la comunión con Dios, a través de leer la palabra, a través de orar, a través de llevar una vida en santidad. Eso nosotros lo podemos definir como el aceite, ¿verdad? Debe de ser esa intimidad con el Señor. Si nosotros regresamos en el versículo 4, en el 5, dice: y
toman más, las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, aquí vemos algo que sucede muy a común. Dice que se tardó el esposo. Y es lo que les comentaba hace rato, ¿verdad? Se ha dicho siempre, no, pero es que Jesús ya viene, pero es que Jesús ya viene y no viene, ¿verdad? Muchos lo dicen así. Dicen, pero es que no viene, pues quién sabe cuándo vendrá. La Biblia no dice cuándo va a venir. ¿Y qué dice aquí? Que todas cabecearon, es decir, todas se durmieron. ¿Cómo es que la iglesia duerme actualmente? En la actualidad podemos ver iglesias aparentemente avivadas, pero están durmiendo. ¿Cómo es que están durmiendo? Están durmiendo en sus pecados, porque actualmente se lleva un evangelismo, digámoslo así, light, en el cual te dice, no, pero es que la salvación no se pierde. Tú una vez salvo, ya siempre vas a ser salvo, puedes ir a andar acá, puedes andar allá, puedes hacer lo que quieras y tu salvación no se va a perder. Entonces, aunque podemos ver unas iglesias avivadas, preguntémonos de toda esa gente que está reunidos en las congregaciones, en las iglesias, ¿cuántas verdaderamente son salvas? ¿Cuántas verdaderamente tienen el aceite? Aleluya. Si nosotros nos ponemos a ver eso, quién sabe, ¿verdad? Solo Dios lo conoce. Pero dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Entonces, actualmente la iglesia duerme. ¿Cómo duerme la iglesia? Está distraída. Está distraída en los pecados, o no necesariamente, a lo mejor dice, no, pero es que no es pecado ir acá, ir allá, o pasarla bien, o inclusive el celular, ¿verdad? Pasan 3 horas, 4 horas en el celular, distraídos, ¿verdad? Distraídos. Y es verdad, a mí inclusive, bueno, más antes sí me pasaba, ahora ya no tanto, pero más antes sí lo reconozco que me pasaba, que me ponía a ver el teléfono y cuando veía ya pasó 1 hora, y ya pasaron 2 horas. Está la iglesia distraída en otras cosas, en las cosas de este mundo, en lugar de estar buscando esa intimidad con el Señor, esa comunión con el Señor. Y así está la iglesia. En otra ocasión el Señor me decía, de todos los que están aquí reunidos, decía, los puedo contar con los dedos de mis manos cuántos están en esa comunión conmigo. Imagínense, si es una iglesia, digamos, de 100 miembros, ¿cuántos dedos tienen las manos? 10, ¿verdad? De una iglesia de 80 miembros, 10 únicamente tienen esa comunión con el Señor. Entonces, en estos tiempos podemos ver que la iglesia está dormida, distraída en sus deleites, llevando un evangelio light, ¿verdad? No pasa nada, no importa lo que hagas, pues al fin tu salvación no se pierde, ¿verdad? Está distraída, es una iglesia light. Y muchos que conocen acerca de la palabra de Dios andan mal, caminan mal, no quieren comprometerse con el Señor, no quieren seguir ese compromiso real con el Señor. Esa es la iglesia que está dormida. Dice que cabecearon. Las 10, aquí vemos que las 10, todas que cabecearon, pero algo les valió a las que fueron prudentes. ¿Qué les valió? Que se habían prevenido el aceite, ¿verdad? Que se habían prevenido y llevaban un aceite extra. Entonces aquí dice, y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Qué es un clamor? Es un grito, ¿verdad? Un clamor es un grito que dice, aquí viene el esposo. Es un aviso. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, sí tenían aceite, ¿verdad? Sabían, conocían de la palabra de Dios. Aquí vemos que sí conocían de la palabra de Dios.
¿verdad? Pero no tenían el aceite suficiente. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Y qué pasó? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes van a estar con él en las bodas? ¿Ustedes piensan, hermanos, que vamos a estar con él en las bodas? Si el Señor viniera ahorita, ¿iríamos con el Señor? ¿Estamos preparados? ¿Nuestras lámparas estarán llenas de aceite en este momento? Amén. Dice, y se cerró la puerta. Es decir, ya no hubo más oportunidad. Ya la habían tenido, ¿verdad? Ya habían escuchado que el esposo iba a venir, pero no se prepararon. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué el Señor aquí dice que no las conocía? Porque nunca recibieron la palabra. Sí, porque nunca tuvieron esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, pues a lo mejor escuchamos de alguien, ¿verdad? Que, por ejemplo, a lo mejor un artista, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Escuchamos, ¿verdad? De él y así, pero no lo conocemos, ¿verdad? Porque no lo conocemos personalmente, no hemos hablado con esa persona, ¿verdad? Es así. Si nosotros conocemos únicamente del Señor, pero no tenemos esa comunión con Él, esa intimidad con Él, pues el Señor no nos va a conocer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocerlo y cómo Él nos va a conocer a nosotros si no te existe esa comunión con el Señor? ¿Verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no estar viviendo una vida, un cristianismo engañado, que nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos, pensando que somos cristianos, pensando que estamos en el Señor, pero si no tenemos esa comunión con el Señor como debe de ser, en esa intimidad, el Señor ¿qué va a decir? No los conozco. Así va a decir el Señor, duramente, ¿verdad? Pero el Señor así va a decir, no los conozco. Entonces es muy importante, hermanos, que cuidemos nosotros esa comunión con el Señor. Vamos a leer esta cita que está en 1 Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Debemos de ser uno en el Señor. Dice así la palabra del Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿verdad? Entonces, no estamos separados. Si estamos en el Señor, dice que somos un espíritu con Él. Entonces ahí sí el Señor nos conoce, ¿verdad? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí mismo en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces acá dice el Señor, si nosotros ya le hemos conocido, dice, no ignoremos que nuestro cuerpo ya es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y entonces debemos de andar como es digno del Espíritu Santo. Entonces dice aquí
que nuestro cuerpo y nuestro espíritu ya no nos pertenecen, dice, los cuales son de Dios. Entonces aquí, si nosotros vivimos en su espíritu, quiere decir que estamos llenos nuestros cuerpos de ese aceite. Y entonces nuestros cuerpos ya no nos pertenecen, sino pertenecen ¿a quién? A Dios. Debemos de llevar esa vida, esa comunión con el Señor. En 1 de Tesalonicenses 2:3, vamos a leer esta otra cita. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de todo cuando recibiste la palabra de Dios que oíste en nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces tenemos que estar, dice acá, sin cesar, ¿verdad? Hemos recibido la palabra de Dios, hemos tenido el conocimiento de Dios, debe de ser una vida constante, no debe de ser nada más a veces, no nada más los domingos o los días que nos reunimos, sino debe de ser en nuestro diario vivir con la palabra del Señor. Ahora debemos de pedirle guianza al Espíritu Santo. Debemos de estar preparados para cuando venga el esposo. Vamos a ver en Efesios 6:18, debemos de orar en todo tiempo. Efesios 6:18. Si alguien ya lo tiene, que lo lean. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La oración es lo mejor que podemos nosotros hacer como cristianos para tener esa intimidad con el Señor. Si no tenemos esa intimidad con el Señor, si no oramos, no, es decir que no tenemos esa intimidad con el Señor. Actualmente, pues el Señor me ha enseñado a hacer eso, a orar. A lo mejor fue necesario que me enfermara para que me pusiera a orar de veras con ganas y pudiera tener esa intimidad con el Señor, y le doy gracias a Dios porque todo lo que el Señor me ha permitido vivir en este proceso me ha acercado más a Él, y por eso le estoy muy agradecida. Y de veras, hermanos, yo les invito a que no dejen de orar. Como dice el Señor, debemos de estar orando en todo tiempo, con toda oración, que dice, y ruego y súplica, ¿verdad? Que dice por todos los santos, orar unos por los otros. Hay otro pasaje en la Biblia que dice, orad sin cesar. ¿Cómo voy a orar, verdad? Si estoy en el trabajo, si voy en la escuela, pues ahí también debemos de orar. Dice en todo tiempo, aun cuando vayamos caminando, cuando vamos a la tienda, ¿verdad? Súper, Señor, gracias. Y en todo tiempo, ¿verdad? Estar en esa comunión con nuestro Padre, porque es muy importante. Ya vimos que debemos de tener esa intimidad con el Señor. Si no tenemos esa intimidad con el Señor, nuestro aceite va a estar, nuestras lámparas van a estar, ¿qué? Vacías de ese aceite que necesitamos, ¿verdad? Para poder ser aceptos, para estar preparados para cuando Jesús venga. Hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidamos, no pensemos que ya estamos bien. No pensemos, ¿verdad? Siempre, no, pues es que yo estoy bien. No, pues es que yo no necesito más de Dios, pues yo voy a los cultos, yo leo, No, hermanos. O sea, de verdad se los digo, debemos de buscar de veras con todo nuestro anhelo al Señor. Debemos de anhelarlo, como decía el salmista David, ¿verdad?
mi alma clama por ti, que nuestra alma clame por el Señor. También hay otro salmo que dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios de la mañana. Debemos de clamar al Señor, debemos de tener esa hambre y sed de Dios todos los días, buscarle, anhelarle, para que nuestras lámparas estén llenas de ese aceite. Y entonces, llenos de ese aceite, entonces sí podemos alumbrar a los demás y ser luz en este mundo, como el Señor nos ha llamado a que seamos luz. Pero si nuestras lámparas están vacías de aceite, no vamos a alumbrar. ¿Y qué testimonio? ¿Cuál es el testimonio que vamos a dar a los demás? Si nuestras lámparas están vacías, vamos a ser como cualquier otra persona, ¿verdad? Que nos ve y luego nos dicen, pues eres cristiano. Bueno, pues es que yo voy a una iglesia y a veces los domingos, ¿verdad? Y a veces hasta nos avergonzamos, ¿verdad? De decir que somos cristianos. No debe de ser así. Debemos de andar como el Señor nos ha dicho, y debemos de buscarlo en esa comunión para que el Señor nos vaya guiando en nuestro diario vivir. A veces pasa al revés. Primero hacemos las cosas y ya que la regamos, ya que está todo mal, entonces luego hasta culpamos a Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Pues porque no consultaste primero la voluntad de Dios en oración. Más bien primero hicimos lo que quisimos y ya luego queremos que el Señor arregle toda nuestra vida, arregle nuestras cosas, las cosas que hicimos mal. Pero eso pasa precisamente porque no tenemos esa intimidad con el Señor. Si tú tienes esa intimidad con el Señor va a dirigir tus pasos, el Señor va a dirigir tu vida. Porque entonces sí le puedes decir, Señor, ¿qué hago en este asunto? Ayúdame, guíame, Señor, y el Señor lo va a hacer. El Señor nos va a guiar porque el Señor está ahí, Él siempre está ahí para escucharnos. Nosotros somos los que no vamos a Él, pero el Señor siempre está ahí. Amén. Con los brazos abiertos. Él siempre está ahí. Él nunca se ha ido, nunca se ha alejado de nosotros. Somos nosotros los que somos renuentes y primero queremos hacer nuestra voluntad antes que buscarlo a Él. Entonces, hermanos, yo les invito a que seamos de esas 10 vírgenes, las 5 que son prudentes. Seamos prudentes, no nos cansemos de buscar al Señor en esa comunión íntima, todos los días, de buscarle al Señor. No pensemos, no, pues yo ya estoy bien, porque las 5 insensatas, ellas creían que ya estaban preparadas, ¿verdad? Ya tenían el aceite y tenían sus lámparas, ¿verdad? Ellas pensaban que sí iban a ir con el Señor, ¿verdad? Iban a las bodas. De hecho, ahí dice que las 10 iban a recibir al esposo. Pensaban que estaban bien, pero ¿qué pasó? Que no. Resulta que no. Y si ustedes ven, es el 50%, ¿verdad? Hay otros testimonios, yo he escuchado otros testimonios donde el Señor pues les ha mostrado el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Y escuchaba un testimonio que decía de una iglesia de 200 miembros, 20, en esa visión que tuvo el hermano, 20 se iban con Cristo nada más. Entonces, no nos debemos de confiar, como aquí decía, no, pues es que el esposo tarda en venir, ¿verdad? Y estar ahí perdidos, ¿verdad? Estar ahí en la pachanga, estar distraídos, o a lo mejor no haciendo, digamos, otra cosa, ¿no? O no haciendo cosas malas, pero sí distraídos, ¿no? En esa comunión que debemos de tener con el Señor diario, ¿verdad? Porque estaban, ¿qué? Cabeceando, estaban durmiendo. Entonces, escudriñémonos a nosotros mismos y veamos qué estamos haciendo. En verdad tenemos esa comunión íntima con el Señor, estamos llenando nuestras lámparas de ese aceite todos los días, estamos preparados. Debe de ser esa comunión todos los días. Decir, bueno, yo oro, pues oro en el desayuno, oro en la comida y oro en la cena, ¿verdad? Y ya nos decimos, pues, yo soy cristiano, oro 3 veces al día como Daniel, en el desayuno, en la comida y en la cena, pero ni siquiera un minuto, ¿verdad? Cuando se lleva la oración, gracias Señor por tus alimentos, amén, y ya, ¿verdad? Ni siquiera un minuto, ¿verdad? 3 segundos, ¿verdad? Y ya decimos, no, pues yo soy cristiano. No, hermanos, de veras que no, esta palabra
no la tomemos a la ligera. El Señor Jesucristo ya viene. Cuando ustedes menos se lo esperen, Él va a venir. Entonces nos debe de encontrar listos, preparados. No digamos, el Señor tarda. ¿Quién sabe? No, pues todavía quién sabe cuándo venga, ¿verdad? No lo sabemos, pero precisamente como no lo sabemos, debemos de estar listos, preparados. Vamos en esta mañana a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para que el Señor avive nuestros corazones, para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en nuestra vida, nos guíe y que seamos hijos obedientes a su palabra. Padre Dios poderoso, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a ser vírgenes prudentes, Señor. Que estemos preparados, Señor, para cuando tú vengas, para tu venida, Señor. No sabemos cuándo tú vendrás, pero sabemos, Señor, que tú vienes, Señor. Tenemos ese conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar listos, para estar preparados, para recibirte, Señor. Para que, Señor, tú nos encuentres dignos de ti, Señor. Y límpianos, perdónanos de toda nuestra maldad. Limpia nuestros vestidos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder estar ante ti limpios, Señor, sin mancha y sin arruga. Y que cuando tú vengas, Señor, tú nos lleves, Señor, que estemos listos, que estemos preparados, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, que no nos confiemos, Señor, que no decaiga nuestra fe, nuestro ánimo, Señor. Ayúdanos, Señor, para tener esa hambre y sed de ti todos los días, Señor. Que todos los días te anhelemos, te busquemos, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, para ser hijos tuyos gratos ante tus ojos, Señor. Bendice a todos tus hijos que están aquí, a todos los que escuchan esta palabra, Señor. Toca sus corazones, Señor. Que se vuelvan a ti si están alejados, Señor. Si que no, ante ti, Señor, no hay justificación, Señor. Ante ti no podemos justificarnos y decir, pero es que, Señor, yo no sabía, pero es que esto o lo otro, Señor. Porque tú, Señor, nos has dado tu palabra y tu palabra es verdad. Y tenemos que obedecer tu palabra solamente, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, a tu iglesia, levántala, avívala, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, que estemos despiertos, Señor, para tu venida, Señor, que no estemos durmiendo, que no estemos cabeceando, Señor, que no seamos flojos o perezosos, Señor, sino que estemos avivados con tu Espíritu Santo, Señor. Aviva nuestros corazones, Señor, para seguirte, Señor, y para honrarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su asiento, hermanos, Dios les bendiga. Te bendecimos, Rey. Te exaltamos, Santo de Israel. Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración. Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí. Yo te adoraré, mi corazón
y que cuando tú vengas nos halles así preparados, listos con reserva para la prueba, la dificultad, salir avantes. En el nombre de Jesús de Nazaret, comparta la palabra, suscríbase y bendiga. A Dios sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.